Estamos en Sin Vueltas en ese segundo bloque con Gustavo Gorriti. ¿Cómo estás, Gustavo? Creo que no necesita mayor presentación, ¿no? Periodista conocidísimo y además un muy importante lector de lo que siempre está ocurriendo en materia política y social en el Perú. Bienvenido, Gustavo. Gracias, placer. A ver, cuando un periodista, digamos, toma partido por algo, genera revuelo, siempre, ¿no? Porque por lo general la gente está acostumbrada a que los periodistas nos abstengamos de tener que mostrar una preferencia. Claro, tenemos que bailar como Matatiro Tirulá, ¿no? Con esta sí, con esta no. ¿Tú cuándo decís? Yo no creo que sea ese un caso frecuente en el Perú, el de periodistas que se abstienen. Digamos, que se hacen, que se abstienen puede ser. Pero, como decía Carlos Fuentes, respecto de muchos, salen de noche. ¿No? Sí. Entonces... ¿Tú bueno, cuándo Y siempre es saludable partido? hacer cualquier toma de posición, hacerla explícita, como ha sido tu caso. Pero por supuesto. Mira, yo busco aquí hacer una diferencia clara. Como ciudadano, como persona y además como periodista que escribe columnas de opinión, tengo el derecho de opinar, de decidir y todo esto. Como director de una publicación de periodismo de investigación, tengo el deber de hacer investigaciones que se alejen totalmente de lo que no sea los más estrictos criterios, la más rigurosa forma de hacer periodismo de investigación. Entonces, busco que ambas cosas estén claramente separadas. Entonces, he expresado mi opinión porque creo, especialmente en esta coyuntura, que es mucho y muy grave lo que está en juego en el país. ¿Te costó mucho trabajo? Porque se Sí, te ha por supuesto. recordado, y creo que además con justicia en algunos casos, que tú fuiste una persona sumamente crítica de Ollantumala. Por supuesto. ¿No? Y además utilicé, en ese tiempo era codirector de Diario de la República, utilicé la página semanal de opinión que tenía para expresar lo mío claramente, no permití que se contaminara la parte informativa con ninguna otra cosa que no fueran reportajes bien hechos, bien estructurados, pero sí, mi opinión fue muy clara. Además, se dio eso, como lo he recordado también, en el contexto en que dentro de la República había toda la diversidad posible, mejor dicho, había una polaridad marcada de opiniones. Un miembro del Consejo Editorial había sido candidato a la primera vicepresidencia por Ollantumala. Y yo me opuse con argumentos sostenidos, fuertes, enfáticos a su candidatura en ese tiempo. Entonces, y llamé, incluso sin decir que había que taparse la nariz, a votar en ese entonces por Alan García. He dicho que eso después no puedo dejar de recordar aquello sin que me dé dolor de estómago, sin que se tiemblen los dientes, sin darle trabajo al dentista, al gastroenterólogo. Pero mirándolo en perspectiva, creo de que en la circunstancia, en la coyuntura, en el momento, fue una posición bien tomada. Pero las cosas, eso fue 2006. Tu posición Ahora es de 2011. Gustavo, y mi pregunta era si nace de un convencimiento de que la candidatura de Humala es efectivamente la mejor o nace más bien de una resistencia a la opción de que Hay dos factores acá. Estamos en segunda vuelta. La segunda vuelta es una opción disyuntiva. Ahí no hay para elegir entre 3 o 4, y el PPK, y Toledo, y todo aquello, o el candidato de los fonavistas. Acá, no te olvides de Castañeda, porque él quería pasar a la segunda vuelta. Es que era mudo, entonces ya se hace más difícil recordarlo. Pero bueno, aquí tenemos la elección entre A y B, mejor dicho, entre O y K. Entonces, pues eso representa mucho. Y sí, de un lado está lo que para mí, para muchos, para todos aquellos que creemos que la democracia es el elemento central en la organización humana de países, sociedades, que la candidatura de Fujimori representa un gravísimo peligro para la democracia en el Perú. Y creo que las razones para todo aquel que no necesite empezar a hacer terapia contra el Alzheimer son bastante claras, son evidentes, y podemos, si quieren ustedes, iniciar el rosario de hechos que lo hacen, que justifican eso. Del otro lado estaba la candidatura de Humala, y entonces había que decidir mal mayor, mal menor. Para mí desde el comienzo fue obvio que Humala representaba el mal menor. Entonces lo que se trató de ver es posible poder determinar poder lograr que ese mal menor se convierta en algo que sea no solamente no peligroso, sino hasta positivo para la democracia. Y eso en el proceso ha ocurrido. El juramento que ha dado hoy día
Ollanta Humala y que no ha sido transmitido en forma completa por ninguno de los canales, incluido ahí en forma clara, explícita, pormenorizada, daba la fuerza, la gravedad de un juramento a defender cada uno de los factores que definen una democracia. ¿Cuán sincero es Humala, el que hoy ha juramentado en nombre de la democracia y el que hace solamente 6 años alentaba a distancia un levantamiento muy poco democrático por otra parte? Todo el levantamiento contra un gobierno democrático no solamente no es democrático, es ilegal, es delictivo. Ahora, desde el 2006 hasta el 2011 ha habido, y también ha escrito sobre eso, una clara evolución de Humala. Ha habido un esfuerzo, una búsqueda hacia el centro político que no empezó en la campaña. Y a mí me consta, pese a lo duro que fui yo polémicamente y todo esto, me buscó 2007, 2008, finalmente no llegó a concretarse la posibilidad de hablar, buscó a varias otras personas que se habían opuesto a él y trató de dejar de ver de que había en él una clarísima evolución y un claro alejamiento también de ese menjunje, el etnocacerismo y de otras cosas así. Y entonces el Humala que entra ya a la campaña presidencial del 2011 es una persona que ha tenido un tránsito que no ha sido brusco, que no es el tránsito cosmético y postizo para la campaña, sino que venía de antes. Te hago la pregunta del otro lado, Gustavo. ¿Por qué no darle ese mismo beneficio de la evolución a Keiko Fujimori, que quienes dicen no es su padre, y el fujimorismo finalmente ha transitado también por una opción democrática y hoy podríamos estar frente a un fujimorismo que no trae las taras del pasado? ¿Por qué no? A ver, vamos a ver. Uno, Alberto Fujimori, que por supuesto defendió con todo desde Japón su gestión y regresó a Chile con un vuelo pagado por el cercano colaborador de Keiko Fujimori, Bedoya Cámara, y que después llegó al Perú arrestado y extraditado por la justicia chilena, que hizo un primer proceso. Esa persona que en su primera intervención en el tribunal, además de declararse inocente de los cargos, a gritos además dijo, la persona en esa misma sesión ungió como su directa sucesora la persona a quien él entregaba el manejo ejecutivo del fujimorismo, a su hija Keiko. Y también, por supuesto, a Kenji. Creo que no se mencionó Puñete, si recuerdo bien. Pero después de eso, ella tomó eso totalmente a pecho. Y una y otra vez mencionó, hizo defensas ardorosas de su padre durante el juicio. Finalmente, ahí dijo que era el mejor presidente que había tenido el Perú. Pero no solamente eso, en abril, después de al terminar la primera vuelta y al entrar ella a la segunda vuelta, volvió a referirse, pidió a sus seguidores que aplaudan para que escuchen la de Heroes y dijo para que escuchen el mejor presidente del Perú. No sé si lo de Humala ha sido suficiente, pero vamos, ya también a estas alturas es como un acto de fe, o sea, ya casi hay que creerles porque a uno o a otro, por el que uno decía votar. Yo no creo que esté en igual nivel de credibilidad para nada. Por eso pregunto, ¿qué tendría que haber hecho Keiko Fujimori para haber alcanzado esos niveles de credibilidad que a tu juicio ha alcanzado Humala? Bueno, en primer lugar, ser una candidata totalmente independiente, no estar vinculada con el aparato fujimorista como lo está acá. Podemos hacer un examen rapidísimo de la gente que está allá como para poder ver que fueron personas centrales dentro del fujimorato y dentro del fujimorismo que intentaba después retornar. Eso es lo primero. Lo segundo, pues no haber entonces representado aquello. Y si es que yo hubiera decidido tener una carrera política propia, debió al empezar haber hecho el deslinde con todo lo que significaba la pesadísima herencia de su padre, en el que ella participó políticamente también. Gustavo, con Ollanta la sospecha es de que si llega al poder se va a enquistar, va a desconocer todos estos acuerdos y compromisos que ha hecho en las últimas semanas y que se va a convertir en una especie de dúplica de Chávez. ¿Cuál es exactamente, puedo intuir tu respuesta, pero cuál es la sospecha con Keiko? Que llegue al poder y que ocurra exactamente qué cuando ya no tenemos terrorismo. A ver, va a ser, el 95, para todo propósito práctico, Sendero estaba derrotado, ¿no es cierto? Y entonces se reeligió Fujimori, ¿verdad? Cierto.
cuando ocurrieron una parte sustantiva de los robos, las tropelías, los atropellos, ocurrieron entre el 95 y el 2000, ¿no? El robo que se hizo por la compra de armas en Bielorrusia, robo mayúsculo, el robo por la compra de armas en Rusia, la prensa chicha, ¿se acuerdan de la República y todo aquello? ¿Cuándo ocurrió eso? El Tribunal Constitucional. ¿Cuándo ocurrió? La sospecha sería entonces que se pondría en marcha una maquinaria de corrupción. Sí, no es cuestión de decir de que lo que pasó, de que los excesos, de que los asesinatos, de que los robos ocurrieron porque había esa circunstancia extraordinaria del senderismo que estaba básicamente en las puertas de la capital y todo eso. No. Lo principal y lo más importante ocurrió cuando estaba la cosa pacificada, cuando se había avanzado buena parte se había podido cobrar el dinero de la privatización y había que robar eso. Ese es el momento en el que pasó, de tal manera de que ese mismo grupo de gente que estuvo allá está ahora detrás de ella, detrás de la candidata que ha dicho que la persona que dirigió todo ese proceso de tropelías, de robos y de atropellos, esa persona que intentó reelegirse fraudulentamente el 2000 y que tenía como aparato central del gobierno de servicio de inteligencia, que esa persona había sido el mejor presidente del Perú. Y en cuanto a Chávez, lo que creo que queda por aclarar mucho es de que Chávez ha estado finalmente mucho más cerca de Fujimori que de Ollanta. Hasta este momento lo que se dice y se lo ha acusado a Humala es de haber recibido ayuda económica de Chávez, pero la ayuda y la identificación política que hubo entre Chávez y Fujimori, eso está fuera de toda duda. Eso no solamente lo digo por el baile del trencito, ¿no es cierto? Sino porque lo que recordamos muy bien, lo que estuvimos en la lucha final contra Fujimori el año 2000, cuando hubo esta reunión de emergencia de la OEA en Canadá, en Windsor, el único gobierno que defendió a Fujimori en esa época, hecho el fraude entre la primera y la segunda vuelta, poquito antes de la marcha de los 4 suyos, fue Chávez. No, además que tenían modus operandi salvo el